Cuando el jet privado aterrizó en la isla privada, ella jamás imaginó lo que encontraría en aquel lugar. A Isabela la habían contratado para un trabajo misterioso, cuidar y alimentar a un hombre en estado de coma profundo. Eso fue todo lo que le dijeron. Ni una palabra más. Al llegar, lo primero que vio fue la mansión de cristal rodeada de mar por todos lados, como flotando entre la niebla. Y dentro, un silencio irrompible. Isabela fue llevada directamente al ala este, donde se encontraba el paciente, Luca Belmont, un empresario desaparecido de la vida pública tras un supuesto accidente. No había reportes. No había noticias. Solo rumores. Y allí estaba él. En una habitación donde las luces eran programadas por sensores y la temperatura nunca bajaba de los 23 grados. Parecía dormido. Perfecto. Demasiado perfecto. La rutina era sencilla: alimentarlo con el sistema automatizado, limpiar la habitación, cambiar de uniforme cada noche antes de dormir. Siempre con la bata blanca. Siempre en la misma secuencia. Sin cámaras. Sin testigos. Sin preguntas. Pero aquella noche, al quitarse la ropa frente al gran espejo del vestidor, Isabela notó algo imposible. En su piel, una marca. Un símbolo. Una especie de tatuaje dorado que no tenía antes. Confundida, buscó entre sus pertenencias, y ahí fue cuando lo encontró. Un sobre que no estaba antes. Un papel escrito a mano con una caligrafía que no era la suya. Decía: despertaré solo si me ves como realmente soy. Lo más sorprendente fue que al volver a la habitación, él ya no estaba en la cama. El mar rugía detrás del vidrio. Y en el suelo, una rosa negra y una huella húmeda. La suya. Perdón por interrumpir tu historia, pero si te gusta este tipo de contenido no olvides suscribirte, bendice este canal ayudándonos a crecer y que Dios te lo multiplique al doble. Gracias y buen video. Para Isabela, ese día comenzó con la extraña calma de la costumbre. Era su tercer mes en la mansión Belmont, y lo que al principio había sido una tarea envuelta en misterio y cláusulas de confidencialidad se había convertido en una rutina donde el silencio era el idioma principal. Entraba a la habitación cada mañana con la misma calma con la que se atraviesan los rituales, revisar el estado del paciente, aplicar los cuidados básicos, asegurarse de que todo estuviera en orden. Luca Belmont, el hombre que alguna vez fue portada de revistas financieras, genio excéntrico de los algoritmos de inversión y heredero de un linaje imposible, yacía allí. Entre sábanas limpias y una quietud tan profunda que costaba creer que todavía respirara. Isabela había aprendido a hablarle sin esperar respuestas. Le contaba cosas simples. Lo que había soñado. Lo que pensaba de los libros viejos del ala norte. Como el aire olía distinto antes de la lluvia. No por una necesidad clínica. No por un protocolo. Lo hacía porque en medio de esa quietud había algo vivo. Algo que la escuchaba desde un lugar donde los ojos no podían mirar. Pero esa mañana fue distinta. Y no porque cambiara algo en el cuarto. Sino porque cambió ella. Desde que había llegado a la mansión, una extraña inquietud se había instalado en su pecho. Un eco que no sabía de dónde venía, pero que crecía con cada día que pasaba junto al cuerpo de Luca. No podía explicar por qué, pero estar cerca de él la hacía sentir como si estuviera entrando a una historia que no recordaba haber vivido. Como si él la conociera antes de que ella tuviera la oportunidad de presentarse. Ese día, mientras retiraba con cuidado la prenda superior para realizar el aseo de rutina, ocurrió. No fue un movimiento violento. No fue un sobresalto, ni un jadeo. Fue un leve temblor en el párpado izquierdo. Una contracción mínima, seguida de un murmullo casi imperceptible. Isabela se quedó inmóvil, con la mano a medio camino entre su pecho y la sábana, como si el mundo hubiese detenido el pulso por un segundo. Pensó que era su imaginación. Que el cansancio la estaba traicionando. Hasta que los ojos de Luca se abrieron. No de golpe. No como lo hacen los cuerpos cuando vuelven del umbral. Fue un abrirse lento, como quien tiene miedo de lo que va a encontrar del otro lado. Y cuando finalmente la miró, lo hizo como si hubiera estado buscándola.
Isabela, dijo su nombre con una voz ronca, como si esa palabra fuera la única que hubiese logrado guardar a través del coma. Ella no supo si gritar o llorar. No supo si abrazarlo o salir corriendo. Lo único que pudo hacer fue quedarse ahí, mirándolo, sintiendo como las costuras invisibles de su vida se comenzaban a soltar una a una. Había algo innegablemente íntimo en su mirada, algo que no correspondía al hecho de que jamás se habían visto antes. Y sin embargo, todo en esa escena decía lo contrario. Porque cuando Luca intentó incorporarse, no fue su cuerpo el que reaccionó primero, sino su respiración. Como si al verla, su memoria respirara antes que su mente. «Volviste», susurró, casi sin fuerza, pero con una emoción tan brutal que la atravesó como un rayo. Isabela retrocedió un paso. No por miedo, sino por una mezcla de vértigo y reconocimiento. Como si su cuerpo supiera algo que su cabeza todavía se negaba a procesar. «¿Me conoces?». Fue lo único que logró decir, con una voz que apenas reconoció como suya. Luca la miró largo rato. Con esa intensidad que tienen las personas que ya no dudan de lo que sienten, aunque no puedan explicarlo. «No te he olvidado. Ni dormido». Y entonces la habitación pareció perder su forma. El tiempo se volvió más lento, el aire más espeso, y lo único real fue ese instante en que dos personas que se suponía eran desconocidas se miraron con la certeza de haber compartido algo mucho más profundo que el presente. Porque el cuerpo de Luca despertó antes que su historia. Y en ese despertar, lo primero que hizo fue reconocerla. Como si todo el tiempo hubiera estado esperando solo eso. Que ella volviera. Hay palabras que suenan pequeñas hasta que alguien las dice en el momento justo. Volviste parecía una frase más. Un verbo atado a un regreso cualquiera. Pero en boca de Luca, pronunciada con la voz herida de quien ha callado durante demasiado tiempo, esa palabra adquirió una dimensión nueva, una profundidad que desbordaba lo lógico. Que empujaba a Isabela fuera de cualquier margen conocido. Durante varios segundos no respondió. Ni movió un músculo. Ni siquiera respiró del todo. Estaba ahí, suspendida entre dos realidades, la que conocía, aquella en la que era una cuidadora más cumpliendo un turno rutinario en una mansión en ruinas emocionales. Y la que acababa de abrirse como una grieta bajo sus pies, en la que un hombre en coma la reconocía por su nombre y hablaba como si hubieran vivido algo que ella no recordaba haber vivido. Luca parpadeaba lentamente, y cada vez que cerraba los ojos parecía necesitar más energía para volver a abrirlos. Aún no podía sostenerse. Su cuerpo seguía débil, desgastado por años de inactividad, pero su mirada tenía una fuerza tan densa que parecía capaz de sostenerlos a los dos. ¿Hace cuánto? Fue lo único que Isabela logró articular, y no sabía bien a qué se refería, si al coma, al momento en que él había pronunciado su nombre o al instante exacto en que el mundo se había vuelto irreconocible para ella. No lo sé, respondió él, cerrando los ojos como si buscar una fecha exacta dentro de su mente fuera más agotador que el simple hecho de hablar. Pero estuviste en mi cabeza todo el tiempo. Eso era imposible. Ella no lo conocía. O eso pensaba. Había sido asignada a ese caso semanas atrás, seleccionada por una agencia especializada en tratamientos discretos de alto nivel. Se suponía que lo suyo era clínico, profesional, limpio. No personal. No emocional. Y mucho menos íntimo. Y sin embargo, allí estaba él. Diciendo su nombre como quien lo ha repetido durante años para no olvidarlo. Ella retrocedió apenas un paso. El aire parecía más denso, más tibio, como si la habitación se hubiera cerrado sobre sí misma. Su corazón latía tan rápido que sentía que podía oírlo en los oídos. Luca, susurró, buscando en su rostro una grieta, una señal de error, algo que desmintiera todo lo que estaba ocurriendo. Pero él solo la miraba. Con la misma intensidad con la que alguien mira el mar después de años de encierro. ¿Por qué sé tu nombre?, preguntó él, casi con culpa, como si la conciencia que estaba recuperando fuera demasiado para sostenerla de golpe. Y entonces algo dentro de ella se quebró. No un llanto. No un colapso. Fue más bien una vibración interna, un reconocimiento sin imagen.
Una parte de ella que no recordaba haberse olvidado de algo, pero que ahora temía haberlo hecho. ¿Tú crees, comenzó, con la voz apenas audible, que dos personas pueden encontrarse sin haberse conocido nunca? Luca sonrió. Una curva mínima en los labios. Una sonrisa triste, como la de alguien que ha vivido demasiado tiempo con los ojos cerrados. Tal vez no es que no nos conocimos. Tal vez, simplemente no lo recordamos. Isabela sintió una oleada de calor en el pecho, una mezcla entre alivio y terror. Como si lo que él decía no fuera una metáfora, sino una posibilidad real. ¿Y si algo los había unido antes? ¿Y si había una historia que se perdió entre los bordes del tiempo, entre las partes de la memoria que a veces el cuerpo recuerda pero la mente no? El pitido de la máquina conectada al monitor cardíaco marcó un cambio sutil en la frecuencia. Isabela lo notó sin despegar los ojos de él. Era leve, pero era constante. Su corazón se estabilizaba, no por medicamento, no por rutina clínica, sino, quería creer, por su presencia. Y entonces, Luca volvió a hablar. Estaba atrapado. No en la oscuridad, era más como estar dentro de una habitación sin ventanas, sin paredes, sin nada. Solo un lugar donde uno no sabe si sigue vivo. Pero tu voz, su voz se quebró ligeramente, me traía de vuelta. Aunque no supiera si eras real. Aunque pensara que solo la estaba imaginando. Isabela apretó los labios, luchando contra las lágrimas que se negaban a derramarse. Ella le había hablado todos esos días. Le había contado su vida como quien confiesa secretos al aire. Nunca creyó que él pudiera oírla. Y sin embargo, él la había escuchado. En lo más profundo de su silencio. ¿Por qué tú?, preguntó ella. Y no era una queja. Ni un reproche. Era una pregunta pura, llena de la curiosidad de quien empieza a creer que la realidad puede esconder más capas de las que somos capaces de aceptar. Luca respiró hondo. No lo sé, respondió sin pretensión de tener respuestas. Pero desde que abrí los ojos, supe que tenías que estar aquí. Fue entonces que ella notó algo nuevo. Sobre su pecho, en el mismo lugar donde días antes había descubierto una cicatriz apenas visible, una palabra marcada en la piel que parecía su nombre, ahora había algo distinto. La marca ya no era una línea seca. Se había inflamado levemente. Como si reaccionara al contacto, a la cercanía. Como si esa cicatriz aún estuviera viva. Y entonces ocurrió algo aún más extraño. La palabra había cambiado. Ya no era solo su nombre. Ahora estaba escrito completo. Isabela vuelve. Ella dio un paso atrás. No por miedo. Sino porque algo muy dentro de sí misma acababa de reconocer una verdad que aún no tenía forma, pero que estaba a punto de nacer. Esa noche, la mansión pareció cambiar de textura. El silencio ya no era ese telón opaco y constante que flotaba sobre los corredores, sino un tejido distinto, lleno de pequeños ruidos nuevos, como si la casa entera hubiese contenido el aliento durante años y, ahora, con Luca despierto, se permitirá respirar otra vez. Las paredes crujían con más frecuencia, las cortinas se movían aunque no hubiera viento, y las sombras proyectadas por las lámparas parecían menos estáticas, como si la casa supiera que algo sagrado acababa de romperse y, a la vez, comenzar. Isabela no durmió. No porque no pudiera, sino porque sabía que dormir esa noche habría sido traicionar el momento que acababan de vivir. Caminó por los pasillos con una taza de té en las manos, deteniéndose frente a los retratos antiguos, las vitrinas con porcelana fina, los libros viejos cuyas cubiertas ya habían olvidado sus propios títulos. Nunca se había sentido parte de ese lugar. Hasta ahora. Había algo en ella que ya no podía deshacerse. Algo que se había activado en el instante exacto en que Luca abrió los ojos y dijo su nombre. No era solo que él la conociera. Era como lo hacía. Con la naturalidad de quien ha amado a alguien durante años, aunque no puede explicar cuándo empezó a hacerlo. Ella había vivido toda su vida buscando respuestas, orden, certezas. Pero ahora, de pronto, lo único que tenía era una pregunta suspendida como una brújula rota en el pecho. ¿Qué había entre ellos antes de este momento?
Y aún más inquietante, ¿por qué no podía recordarlo? Cuando volvió a la habitación, él dormía. No en coma. Dormía de verdad. Respiraba con suavidad, y su cuerpo, aunque visiblemente frágil, parecía más enraizado al presente, más parte del mundo. La palidez había cedido apenas, como si la conciencia hubiera traído color a la piel. Isabela se sentó en la silla junto a la cama y lo observó en silencio. La marca en su pecho, esa palabra que había cambiado frente a sus ojos, seguía ahí, roja, levemente inflamada, con un resplandor tibio, casi imperceptible, que no podía explicarse desde lo médico. Isabela vuelve. Era una frase. Era una orden. O quizás era una promesa que ella misma había hecho alguna vez y no recordaba haber roto. Ella se inclinó hacia él, sin tocarlo, como si bastara con acortar la distancia para sentir que lo estaba sosteniendo de nuevo. No sabía si quería respuestas. A lo mejor las respuestas no importaban tanto como la sensación que le atravesaba el pecho desde que escuchó su nombre en su voz. La respiración de Luca se volvió más lenta, como si supiera que ella estaba allí y pudiera descansar mejor. Y en medio de ese silencio, Isabela recordó algo. No un hecho. No una imagen. Fue un olor. Menta fresca y papel viejo. Una mezcla imposible, absurda incluso. Pero estaba ahí, con una intensidad tan precisa que le hizo cerrar los ojos de golpe. Ella conocía ese olor. No de la mansión. No de un hospital. De otro lugar. Uno que su mente no conseguía ubicar pero que su cuerpo sí. Su piel, su garganta, sus huesos. Habían estado ahí antes. Era el olor de un momento que había desaparecido de su memoria pero que ahora volvía con la insistencia de una verdad negada. Y entonces lo vio. Sobre la mesa de noche, entre los papeles clínicos, había algo que no había estado ahí antes. Una hoja doblada. Sin membrete. Sin firma. Solo una frase escrita a mano, con una caligrafía que no reconocía, pero que no podía dejar de mirar. No es la primera vez que te vas. El corazón de Isabela golpeó tan fuerte que sintió que podía oírlo con claridad en la habitación. Era imposible que esa nota estuviera ahí antes. Ella misma había ordenado ese escritorio la tarde anterior. Y, sin embargo, ahí estaba. Como una advertencia. O un recuerdo que alguien, o algo, estaba empujando hacia la superficie. Se giró hacia Luca, esperando verlo aún dormido. Pero no. Estaba despierto otra vez. Y la miraba. No con sorpresa. Con tristeza. Una tristeza tan vieja que parecía no pertenecer a este cuerpo, ni a esta historia, ni siquiera a este tiempo. Isabela sintió un nudo formarse en la base del estómago. Esa clase de presión que no se va con aire ni con agua. Esa que solo aparece cuando el alma empieza a darse cuenta de que ha vivido cosas que aún no ha entendido. ¿Qué significa esto?, preguntó con la voz quebrada, levantando la nota con los dedos, temiendo la respuesta. Luca tragó saliva. Cerró los ojos unos segundos, como si el esfuerzo de recordarlo desgastara más que cualquier herida física. Y entonces, cuando los abrió, su voz fue tan tenue que Isabela tuvo que inclinarse hacia él para escucharlo. «Porque, tú ya estuviste aquí». Ella retrocedió. Sintió vértigo. Pero no dijo nada. Porque una parte de ella, aunque fuera mínima, aunque se negara a aceptarlo, ya lo sabía. Lo había sabido desde el primer día. Solo que hasta ahora, por fin, estaba lista para escucharlo. Hay verdades que no pueden pronunciarse en voz alta sin que todo cambie. Cuando Luca dijo «tú ya estuviste aquí», Isabela sintió algo más fuerte que el miedo. No fue angustia, ni desconcierto. Fue esa rara sensación de que algo que siempre supiste, pero elegiste ignorar, finalmente emerge del lugar donde lo habías enterrado. No tenía cómo explicarlo, pero al oír esas palabras, su cuerpo reaccionó antes que su mente. Como si algo dentro de ella dijera, por fin. Permanecieron en silencio durante varios segundos, solo mirándose. Y en ese gesto, sin palabras, había más historia que en todas las conversaciones que Isabela había tenido en su vida.
No sabía en qué momento comenzó a verlo distinto. Tal vez desde el primer día, tal vez desde antes, en alguna línea del tiempo que no podía comprender. Pero ahora no podía negar que lo que estaba ocurriendo frente a ella no respondía a ninguna lógica. Él, todavía frágil, con la voz temblorosa, apenas podía sostener el peso de su propio cuerpo. Y aún así, cada palabra que salía de su boca tenía un peso específico, como si viniera desde muy lejos, atravesando años, tal vez vidas, con el único objetivo de llegar hasta ella. «Estabas aquí», repitió él con más firmeza, como si al decirlo de nuevo, se obligara a sí mismo a creer en lo que recordaba. No como enfermera. No con este nombre. No con esta ropa. Pero eras tú. Isabela sintió como el suelo comenzaba a transformarse en un campo de símbolos. Nada era igual. La habitación que hasta hace días había sido un entorno clínico, funcional, un espacio de rutina médica, ahora parecía un santuario lleno de piezas desordenadas de un rompecabezas que solo ellos podían armar. Y entonces, por instinto, hizo algo que no esperaba de sí misma. Se inclinó hacia él. Lentamente. No para tocarlo. No para abrazarlo. Solo para estar más cerca. Para escucharlo mejor. Para dejar que esa historia le hablara desde su aliento. ¿Qué recuerdas?, preguntó con una voz que ya no le parecía suya. Luca cerró los ojos como si tuviera que nadar hacia lo que estaba tratando de decir. Un jardín, susurró, con glicinas trepando por una pérgola, un banco de hierro, y tus manos. Siempre tus manos. Dibujando. Decías que el mundo solo tenía sentido si podía ser capturado en trazos. Y yo no hablaba mucho. Solo te miraba. Ella sintió que algo la atravesaba. No solo por lo que decía, sino por cómo lo decía. Porque sin querer, estaba describiendo un lugar que ella también había soñado. Muchas veces. Sin darle importancia. Sin sospechar que no era solo un sueño, sino un recuerdo disfrazado. Luca, yo no dibujo, dijo apenas, con un hilo de duda en la garganta. Él la miró sin romper la paz de su gesto. Aún no, dijo. Pero antes, sí lo hacías. No había forma racional de continuar esa conversación. No sin perder el control de lo que uno creía sobre el tiempo, sobre la identidad, sobre la linealidad de los días. Pero a veces, la verdad no necesita lógica. Solo necesita espacio para ser dicha. Isabela se levantó y caminó hasta la biblioteca que había en la misma habitación. Abrió el primer cajón, el que hasta ahora había ignorado por completo. No sabía qué buscaba. No sabía si esperaba encontrar algo. Solo sabía que sus manos se movían como si ya supieran qué hacer. Y ahí estaba. Una libreta de hojas gruesas, con la tapa de cuero agrietada por los años. La abrió con cuidado, como si temiera que algo dentro de esas páginas pudiera romperse con el solo acto de ser mirado. Eran dibujos. Decenas. Trazos en grafito, algunos más delicados que otros, todos con una estética familiar, como si hubieran sido hechos por alguien que no buscaba perfección, sino permanencia. En uno de ellos, Isabela se detuvo. Era un rostro. El de ella. Pero no exactamente. El pelo era más largo, los ojos un poco distintos. Pero la expresión no dejaba dudas. Esa mujer en el papel era ella. O una versión de ella. Y en la esquina del dibujo, un nombre escrito en tinta azul, con letras redondas y cuidadosas. Eleanor. El mundo giró en una dirección nueva. Ese nombre no era suyo. Y al mismo tiempo, lo era. Nunca lo había oído. Y sin embargo, al leerlo, algo en su interior se deshizo. Cerró los ojos y vio una imagen fugaz, una fuente antigua, unos pies descalzos sobre piedra caliente, la risa de alguien que ya no existe. Todo comprimido en una milésima de segundo. Todo tan real como el presente. Volvió junto a Luca. Le mostró el cuaderno sin hablar. Él lo miró. Asintió con los ojos cerrados. Ese eras tú, dijo ella, más para convencerse a sí misma que para preguntarle algo.
Y él, con una serenidad que parecía venir de otro mundo, respondió. ¿Y tú, eras Eleanor? La luz entraba sesgada por las cortinas gruesas de la habitación, tiñendo el suelo con tonos que parecían sacados de una pintura antigua. Afuera, el sonido de las ramas mecidas por el viento apenas alcanzaba a competir con el latido suave del monitor que aún marcaba el pulso de Luca, como si necesitara recordarle al mundo que seguía allí, que estaba volviendo. Que estaba más vivo de lo que cualquiera se atrevía a aceptar. Isabela aún sostenía el cuaderno abierto sobre sus rodillas, los dedos tensos en el borde de las páginas, como si temiera que el contenido pudiera evaporarse si no lo sujetaba bien. El dibujo estaba ahí, claro, fijo, como un espejo torcido de un pasado que no figuraba en ninguna línea de tiempo conocida. Ella no sabía cómo, pero lo sentía, no estaba mirando un retrato casual. Estaba viendo algo que había sido hecho para recordarla, para encontrarla, para llamarla incluso si se perdía entre otros rostros, entre otros nombres, entre otras vidas. Eleanor. La palabra flotaba en su mente como si tuviera eco. No pertenecía a ningún archivo de su infancia, a ninguna historia de familia, ni siquiera a un recuerdo difuso. Y aún así, al pronunciarlo mentalmente, su cuerpo reaccionaba. La garganta se le tensaba. El pecho le ardía levemente, como si su alma reconociera un nombre que su biografía había olvidado por completo. Ella lo miró. Luca seguía despierto, aunque su cuerpo parecía trabajar con el doble de esfuerzo para sostener la vigilia. Pero no había lucha en su expresión. Solo cansancio, como el de quien ha caminado durante siglos dentro de un sueño y por fin se sienta a descansar. Sus ojos, sin embargo, no mostraban esa fatiga. Al contrario, eran los de alguien que acaba de ver, por fin, lo que llevaba años buscando. «Dime algo», susurró ella, y su voz no era inquisitiva, ni desafiante, ni siquiera confundida. Era apenas un soplo de necesidad. ¿Quién era ella? Luca la miró largo rato. Luego cerró los ojos. Como si para responderle tuviera que sumergirse en otro lugar. Cuando habló, lo hizo sin apuro. Sin pausa. Como si cada palabra se desenterrara del fondo de un lago. Eleanor vivía en un lugar donde el mundo era más lento. No por falta de movimiento, sino por respeto. Era como si todo girara a su alrededor sin atreverse a rozarla del todo. Dibujaba. En cada hoja ponía algo más que líneas. Dibujaba para no olvidarse de sí misma, creo. Como si el papel fuera la única forma de recordar que existía. Isabela sintió un nudo formarse en la garganta, uno profundo, que no venía de la lógica, sino de otro tipo de memoria. Una que no necesita pruebas para doler. Nos encontrábamos en una plaza antigua. Siempre en la misma banca. Siempre a la misma hora. Yo nunca llegaba primero. Ella siempre estaba ahí. Como si supiera que la espera era parte del encuentro. Luca interrumpió su relato, tosiendo brevemente. Isabela lo sostuvo sin hablar, con una mano apenas sobre su hombro, como quien toca una reliquia sin saber si puede sobrevivir al contacto. Nunca me dijo su nombre, continuó, con la voz más baja ahora. Nunca me dijo de dónde venía. Solo sabía que, al sentarme junto a ella, el mundo tenía sentido. Era suficiente. Isabela lo miraba, pero ya no lo hacía como enfermera, ni como testigo. Lo miraba como quien escucha una historia que le pertenece aunque no sepa cómo. Cada palabra de Luca era un disparo suave al pecho, una punzada que no dolía, pero que se sentía profundamente cierta. ¿Y qué pasó?, preguntó ella, sin saber si quería saber la respuesta. Luca tardó en contestar. Y cuando lo hizo sin adornos. La guerra. Dos palabras que parecieron tragarse todo el aire de la habitación. Él la miró con un gesto que mezclaba nostalgia y pena. La clase de pena que no llora, que no grita, sino que permanece, escondida en las grietas del tiempo. Nunca supe su apellido. Nunca pregunté. Y una mañana, no estaba. La banca estaba vacía. Pregunté. Nadie sabía. O no querían decirlo. A veces la guerra no arrasa todo con bombas.
A veces arranca a las personas con una hoja firmada. Con una ausencia que nadie reclama. Isabela cerró el cuaderno de golpe. No por rabia, sino porque no podía sostenerlo más sin que se le partiera el alma. Se levantó y caminó hasta la ventana. Miró el cielo plomizo. Sintió como las lágrimas le temblaban en la línea de los ojos, sin caer, sostenidas por algo más fuerte que la emoción. Y entonces, sin girarse, sin mirar atrás, dijo: «Esa plaza existe». Luca parpadeó. «¿Qué dijiste?». Ella se dio la vuelta, con los ojos húmedos. La plaza. El banco de hierro. La pérgola. Las glicinas. Todo eso, lo vi. En un viaje que hice años atrás, por accidente. Caminé sin rumbo por una ciudad desconocida. Llegué a una plaza vacía. Me senté en una banca. Y lloré sin saber por qué. No tomé fotos. No anoté el nombre. Solo, lloré. El silencio volvió. Pero era otro silencio. Más espeso. Más cargado. Y en él, una única certeza se abría paso como una raíz en la tierra blanda. El olvido, a veces, no es una falla. Es un mecanismo de defensa. Y algo en Isabela, o en Eleanor, estaba a punto de despertar por completo. El tiempo dentro de la mansión Belmont se volvió otro. No pasó de la forma en que lo marcaban los relojes ni como lo contaban los informes médicos. Era un tiempo íntimo, como el que habita los museos cerrados por la noche, ese donde todo parece quieto pero en el fondo las cosas respiran, esperan, se miran sin ser vistas. Desde aquella conversación, Isabela y Luca ya no eran paciente y cuidadora. No lo habían sido nunca, si uno se atrevía a mirar más allá del guión establecido por la lógica. Había algo entre ellos que no podía definirse, que no podía medirse, pero que era imposible ignorar. Ella lo sabía por cómo le temblaban las manos cada vez que entraba a la habitación. Él lo sabía por cómo sus ojos la seguían incluso cuando parecían cerrados. Ninguno hablaba de eso. Pero eso hablaba por ellos. Durante los días siguientes, Luca comenzó a ganar fuerza lentamente. No se levantaba aún, pero podía sentarse por momentos con su ayuda, podía sostener una taza durante segundos antes de que el temblor volviera. Isabela estaba allí, siempre, sin que se lo pidieran. No por deber. No por trabajo. Estaba porque no podía estar en ningún otro lugar. Como si su sitio natural hubiese sido, desde antes de que naciera, el borde de esa cama, la orilla exacta entre el cuerpo que vuelve y el alma que recuerda. No hablaban mucho. Ya no hacía falta. Las palabras eran un lujo. Lo importante ocurría en el silencio. En cómo ella cambiaba la sábana con un cuidado que parecía ceremonia. En cómo él tomaba aire cuando la sentía cerca, como si su olor le devolviera algo que no sabía que había perdido. Una tarde, mientras ella organizaba algunos frascos sobre la estantería lateral, notó que él la miraba con una expresión distinta. Había algo vulnerable, sí, pero también una intensidad contenida. Como si le estuviera diciendo cosas sin decirlas. Como si su cuerpo supiera que estaba en el borde de una confesión. Ella no lo interrumpió. Le dio tiempo. Cuando volvió a sentarse junto a él, notó que había sudor en su frente. No era fiebre. Era ansiedad. O quizás miedo. El miedo de alguien que está a punto de abrir una puerta sabiendo que no puede cerrarla después. «Hay cosas que no entiendo», dijo él finalmente, con voz baja, temblorosa pero firme. «Pero hay algo que sí sé. Cuando me rozaste la primera vez, cuando me tocaste para limpiarme, lo supe. No era la piel lo que reaccionaba. Era otra cosa. Algo que estaba dormido. Algo que, te reconoció». Isabela sintió un calor ascender por la nuca, no por pudor, sino por la verdad brutal de esas palabras. Ella también lo había sentido. Ese primer día, al tocar su pecho, no fue el cuerpo de un desconocido lo que sintió. Fue un mapa. Fue el eco de una geografía ya recorrida. Fue tocar el hogar sin saber cómo volver a él. «Hay algo más», dijo él, con esfuerzo, como si las palabras dolieran más que el cuerpo.
Cuando estaba dormido, soñaba. O algo así. No eran sueños. Eran escenas. Lugares. Voces. La tuya, sobre todo. Pero también, un instante. Isabela se inclinó sin hablar. Esperaba. No con miedo. Con la necesidad de quien sabe que está a punto de entender algo que puede cambiarlo todo. Había una habitación blanca. Una ventana alta. Tú con un vestido azul. Dibujando. El mundo afuera parecía congelado. Pero tú estabas viva. Eras la única cosa viva. Ella no dijo nada. No porque no pudiera, sino porque al escucharlo, una imagen brotó en su cabeza con una claridad abrumadora. Una habitación así. Ese mismo vestido. No era una imaginación. No era una ilusión compartida. Era algo que ella también había visto, años atrás, en una siesta sin contexto. Una visión que la dejó temblando durante horas y que nunca pudo explicarse. Hasta ahora. Yo también lo vi, susurró. Pero no lo sabía. No sabía que lo había vivido. Pensé que era una fantasía, un respiro de la mente, algo que se inventa para no sentirse tan sola. Luca cerró los ojos. Y cuando los abrió, había lágrimas. Pero no de tristeza. Era otra cosa. Una emoción más antigua, más difícil de nombrar. ¿Tú crees en las vidas que se repiten?, preguntó él. Ella no respondió de inmediato. Le miró las manos. Pensó en cómo se movían al tocarla, incluso dormido. Pensó en el cuaderno, en la banca de hierro, en el nombre Eleanor. Y luego, mirándolo a los ojos, respondió con la única certeza que tenía. Sí. Pero creo más en los amores que no saben cuándo rendirse. Entonces él extendió la mano, con esfuerzo, temblando. Y ella la tomó. Fue un gesto simple. Pero en ese gesto había siglos. Había partidas. Había regresos. Y por primera vez, no como enfermera, no como visitante, sino como quien recuerda con el cuerpo antes que con la mente, Isabela apoyó su frente contra la de Luca. No se besaron. No se dijeron nada más. Pero el mundo, en ese instante, supo que dos personas que alguna vez se perdieron, se habían encontrado otra vez. El día siguiente amaneció con una luz extrañamente blanca, como si el sol no hubiera terminado de decidir si quería salir o esconderse. La mansión entera parecía envuelta en una claridad espesa, difusa, y por primera vez desde que Isabela había llegado, no se escuchaban los pájaros del bosque ni el murmullo habitual de los árboles. El aire estaba quieto. En pausa. Como si algo, además de Luca, también hubiera despertado. Ella lo notó al pasar por el corredor del ala norte. Nunca lo usaba, no porque estuviera cerrado, sino porque siempre había tenido la sensación de que no debía cruzarlo. Esa mañana, sin embargo, algo la empujó. Fue un impulso tenue, pero persistente, como un recuerdo que llama desde lejos sin decir palabras. Los cuadros en las paredes eran distintos. No los había visto antes. Retratos de personas que no reconocía, vestidos con ropajes antiguos, en escenas que no terminaban de contar su historia, una mujer con una pluma entre los dedos. Un hombre en uniforme militar con el rostro parcialmente borrado por el paso del tiempo, una niña sentada en una fuente, con los pies descalzos sobre el mármol mojado. La última imagen la hizo detenerse. Era un dibujo. Un boceto en carboncillo, no un óleo como los otros. Y no era una niña. Era una mujer de espaldas. Sentada frente a un piano. El mismo piano que estaba en la habitación de Luca. El mismo piano que ella había comenzado a tocar sin entender por qué lo conocía. Sintió una presión suave en el pecho, una señal que no venía de la vista ni del pensamiento, sino de otro sitio, más hondo. Quiso tocar el marco, pero algo la detuvo. No por miedo. Por respeto. Como si ese dibujo no fuera un objeto, sino un umbral. Volvió a la habitación con los dedos entumecidos por una mezcla de frío y ansiedad. Luca estaba despierto. Sentado con la ayuda de los cojines, el cabello revuelto y la mirada clara.
No tenía fuerza aún para moverse mucho, pero ya había recuperado algo más valioso, su conciencia, esa que parecía no pertenecer solo a esta vida, sino a otra que aún se sostenía en las sombras de su cuerpo. «Estás helada», dijo él, sin mirarla con preocupación, sino con una ternura silenciosa que la desarmaba más que cualquier pregunta. Ella se sentó frente a él, sin hablar. «Encontré un dibujo», dijo después de unos segundos. Una mujer sentada al piano. De espaldas. La silueta, la conozco. No sé de dónde, pero la conozco. Luca cerró los ojos y asintió con lentitud. «Es tuyo», dijo simplemente. Isabela tragó saliva. Cada vez que creía que ya no quedaban más sorpresas, algo nuevo se abría ante ella. Era como si el universo hubiera decidido, de pronto, mostrarle una historia que siempre había sido suya, pero que había vivido oculta bajo la superficie de los días comunes. «¿Cuánto de esto sabías antes de despertar?», preguntó finalmente, sin tono acusador, pero con la urgencia de quien necesita entender si alguien más ha estado navegando en su misma oscuridad durante todo este tiempo. «No sabía nada», dijo él, sin dudar. Pero lo sentía. En cada respiración, incluso cuando no podía abrir los ojos. Tú estabas ahí. No como parte de la hora. Como parte de algo que no tenía nombre. Isabela bajó la vista. Sus dedos jugaban con el borde del pantalón. No porque necesitara movimiento, sino porque había cosas que aún no podía mirar de frente sin romperse un poco. ¿Y si no es real?, preguntó al fin. ¿Y si estamos inventando esto? Una coincidencia. Una historia hermosa que nuestros cuerpos necesitan para darle sentido a todo lo que dolió antes. Luca no respondió de inmediato. Pero cuando lo hizo, su voz fue más firme que nunca. «Entonces no quiero otra realidad». La frase cayó como una verdad imposible de ignorar. No había romanticismo en su tono. No había idealismo. Solo certeza. Y en el centro de esa certeza, una elección, creer no porque sea comprobable, sino porque al creerlo, uno vive mejor, más profundamente, más alineado con lo que vibra y no con lo que encaja. Fue entonces que ocurrió algo que ninguno de los dos esperaba. Un sonido. Un clic seco, metálico. El pestillo de la puerta principal de la mansión. Isabela se tensó. Luca giró el rostro, como si su cuerpo aún débil pudiera reaccionar ante lo que su mente ya preveía. Nadie debía entrar. Nadie más tenía acceso. Solo Adrien. Y Adrien no estaba en casa esa mañana. ¿Esperas a alguien?, preguntó Isabela, pero su voz ya sabía la respuesta. Luca negó lentamente. Ambos permanecieron en silencio, escuchando. Unos pasos. Firmes. Pausados. Alguien caminaba con la seguridad de quien conoce el lugar mejor que los dueños. Y sin embargo, no era Adrien. Ella se levantó de inmediato. Instinto puro. Se acercó a la puerta. Escuchó. El sonido venía del pasillo principal. Y entonces, una voz. Suave. Culta. Femenina. Isabela, volviste antes de tiempo. Ella se congeló. Porque esa voz no le era del todo extraña. Y lo más aterrador era que no venía de ningún recuerdo. Venía de una sensación. De esas que uno no sabe si son un sueño, una advertencia o algo que quedó inconcluso en otra vida. Luca, desde la cama, murmuró con una palidez renovada. Ella no puede encontrarte aún. La voz seguía flotando en el pasillo como un perfume antiguo, envolviendo cada rincón de la casa con una familiaridad inquietante. No era agresiva, no llevaba en su tono la violencia de una amenaza, pero aún así, cada palabra parecía diseñada para provocar una sacudida interna, como esas canciones que uno no recuerda haber escuchado, pero que al sonar despiertan un dolor que no tiene origen. Isabela, volviste antes de tiempo. Era una frase sencilla, y sin embargo, parecía cargar siglos sobre sí. Ella no respondió. Permaneció de pie junto a la puerta, inmóvil, con el cuerpo ligeramente inclinado hacia el lado del pasillo.
como si algo dentro de ella supiera que un solo paso en falso podría arrastrarla hacia un lugar donde ya no habría regreso. Luca intentó incorporarse más, pero su cuerpo, aún frágil, le impuso un límite. Su respiración se hizo más pesada, más rápida, como si el recuerdo de esa voz lo desgastara incluso más que la enfermedad misma. ¿Quién es?, preguntó Isabela sin girarse hacia él, sin apartar el oído del silencio que ahora era más tenso que el metal estirado a punto de romperse. Alguien que no quiere que esto vuelva a pasar, respondió Luca con un tono que mezclaba agotamiento y advertencia, como si esa respuesta no fuera solo información, sino una protección desesperada. Unos pasos más. Lentos. Medidos. Y entonces la silueta apareció al final del corredor. Era una mujer alta, delgada, con el cabello recogido en un moño impecable. Su vestido era de otro tiempo, demasiado formal para una visita inesperada, demasiado sobrio para una casa dormida desde hacía tanto. No llevaba expresión en el rostro, pero sus ojos, los ojos eran otra historia. Había en ellos una lucidez tan honda que resultaba difícil sostenerles la mirada. No parecía sorprendida de verla. Al contrario. Se detuvo, la miró como si ya la hubiese visto miles de veces antes, como si su cuerpo, su rostro, su manera de pararse, fuesen parte de una escena que había memorizado hasta el más mínimo detalle. No sabía que los sueños eran tan obstinados, dijo finalmente, como quien habla sola. O tal vez, siempre supe que lo serían. Isabela la miró sin parpadear. Sintió algo detrás del esternón. Una presión sutil, como si alguien hubiese colocado una mano invisible sobre su pecho y comenzara a empujar, no con violencia, sino con insistencia. ¿Quién eres?, preguntó, sin alzar la voz, pero con la firmeza de quien está cansada de no saber. La mujer ladeó la cabeza y sonrió apenas. Me llamabas Maurelle, una vez. Isabela tragó saliva. El nombre no le decía nada. Y sin embargo, la reacción de su cuerpo fue inmediata. Un escalofrío le recorrió la columna. La piel de los brazos se tensó. Y entonces, Maurelle dio un paso más. He estado aquí antes que tú, dijo. Y después también. Cuando ustedes olvidan, yo no. Cuando ustedes duermen, yo vigilo. Cuando ustedes se pierden en los nombres nuevos, yo recojo los restos de lo que quedó. Su voz era calma. Pero no era calma pacífica. Era esa calma peligrosa de quien se ha acostumbrado a ver morir las mismas historias, una y otra vez, sin poder evitarlo. Luca hablaba con dificultad desde la habitación. No tienes derecho. Maurelle giró levemente el rostro en dirección a la puerta. No entró. No hizo amago de hacerlo. No tengo elección, Luca. Nunca la tuve. Ustedes creen que esto es amor. Pero hay cosas más antiguas que el amor. Cosas que no toleran que una historia se repita cuando fue escrita para morir. Isabela sintió cómo las palabras se le clavaban en la garganta. ¿Repetir?, preguntó. ¿Esto ya pasó, antes? Maurelle la miró con una mezcla de compasión y cansancio. No exactamente. Nada se repite igual. Pero ustedes dos, siempre terminan encontrándose. En cualquier siglo. En cualquier ciudad. En cualquier cuerpo. Se atraen como el imán y el metal. Como el fuego y el oxígeno. Y siempre, sin excepción, destruyen lo que tocan. Luca forcejeaba con su propia debilidad. Quería hablar. Intervenir. Pero estaba demasiado débil. Maurelle levantó la mano como si pudiera sentir su intención desde afuera. No te esfuerces. No vine por ti. No esta vez. Se acercó un poco más a Isabela. No la tocó. No cruzó el umbral de lo físico. Pero sus palabras se convirtieron en algo más que sonido. Eran verdad densa. Vibración. Tú lo elegiste antes. Abandonarlo. Borrarte. Fue la única forma de romper el ciclo. De salvarlo. Y ahora, has vuelto. Sin memoria. Sin saber por qué. Pero el cuerpo nunca olvida, Isabela.
por eso él te reconoce. Por eso tú tiemblas cuando estás cerca de él. Porque tu alma está reclamando lo que ya no se te permite tener. Isabela cerró los ojos un segundo. El mundo giraba de forma extraña. Como si estuviera viendo una escena que no había ocurrido todavía. Como si recordara el futuro. Cuando los volvió a abrir, Maurella había retrocedido 2 pasos. Aún no es tarde, dijo. Puedes irte. Ahora. Sin mirar atrás. Sin preguntar más. Y él, vivirá. No del todo. Pero vivirá. Isabela sintió que todo el oxígeno de la habitación se comprimía en su pecho. No sabía si debía gritar. O quedarse en silencio. No sabía si lo que sentía era rabia, o pena, o la desesperación de quien está frente a una elección sin salida. Desde dentro, Luca dijo lo único que pudo. No la escuches. Y entonces, Maurelle desapareció por el corredor, dejando en el aire un último murmullo que Isabela no sabría si imaginó. El amor no siempre salva. A veces, solo repite el daño. Isabela no se movió hasta mucho después de que los pasos de Maurelle se extinguieran por completo. El pasillo volvió a llenarse de ese silencio profundo que no descansa, que no es paz sino expectativa, como si las paredes de la mansión estuvieran conteniendo la respiración. Cuando volvió a entrar en la habitación de Luca, no lo miró de inmediato. Se acercó a la ventana, corrió apenas la cortina y observó el jardín. La luz se filtraba como si el día no supiera si continuar o detenerse. Como si el tiempo mismo se preguntara qué hacer con ellos dos. No dijo nada. Y sin embargo, él supo. ¿Qué te dijo? Su voz era débil, pero no temblaba. Había en ella una firmeza nueva, más íntima. Como si después de tanto tiempo entre sueños, por fin pudiera empezar a sostener sus propias verdades. Isabela se giró despacio. La habitación estaba bañada en una penumbra extraña, entre dorada y gris. El tipo de luz que solo aparece en esos días en que la realidad duda. Que nos encontramos una y otra vez, respondió ella. Que el mundo se desordena cada vez que lo hacemos. Luca bajó la mirada. Una sombra cruzó por su rostro, no de miedo, sino de aceptación. ¿Y tú le crees? Ella tardó en responder. No porque no tuviera la respuesta, sino porque dolía decirla en voz alta. No necesito creerle. Ya lo sé. Había algo en su forma de pararse, en el tono bajo de su voz, que ya no era el de una mujer atrapada en preguntas. Era el de alguien que acababa de abrir una puerta que no se puede volver a cerrar. Luca la miró. Sus ojos estaban más vivos que nunca, y sin embargo, cargaban un cansancio antiguo, como si entendieran más de lo que él estaba dispuesto a decir. No voy a dejar que te vayas otra vez, dijo, sin arrogancia, sin promesa, sino como quien se defiende del mismo destino. Ella se acercó a su cama. Se sentó en el borde. No lo tocó. Solo lo miró de cerca. ¿Y si irme es lo único que me ha salvado cada vez? Él cerró los ojos. Su pecho se movía con dificultad. No por dolor físico, sino por la carga de algo más profundo. Entonces esta vez no quiero salvarme, dijo. Isabela sintió que algo se quebraba muy adentro. Una especie de muro que había levantado sin darse cuenta, hecho de resignaciones, de razones, de miedos que venían de otras versiones suyas que ya no recordaba. ¿Y si es cierto que te arrastro conmigo? ¿Que todo se repite? ¿Que el amor que siento por ti no es redención, sino castigo? Luca extendió la mano. Aún débil, pero con la fuerza suficiente para tocarla. No como un gesto simbólico, sino como quien ancla una certeza. Entonces prefiero volver a caer contigo. 1 y 1000 veces. No por tristeza. Lloró como se llora cuando el alma se reconoce en otra y ya no puede defenderse. Lloró porque sabía que no había marcha atrás. Porque si algo era verdadero en este mundo, era que ella no había vuelto por azar. Había sido llamada. Recordada. Sostenida por un amor que, en su obstinación más hermosa, se había negado a morir. Esa noche, después de que Luca se durmiera, Isabela volvió al pasillo del ala norte.
buscó el dibujo de la mujer al piano. Lo encontró igual. Igual de silencioso. Igual de inmóvil. Pero esta vez, algo había cambiado. Había una firma al pie. Una palabra escrita con tinta desvaída, que no había estado ahí antes. Eleanor. Su nombre antiguo. El que no recordaba. El que su cuerpo reconocía. Y al lado, otra palabra, escrita en un trazo más reciente. Maurelle. Entonces comprendió. No todo en esta historia era amor. También había una herida antigua que alguien había decidido custodiar para que no se volviera a abrir. Pero el amor, cuando de verdad quiere vivir, encuentra la forma. Incluso si duele. Incluso si sangra. Incluso si hay que enfrentarse al mismísimo destino para volver a pronunciar el nombre del otro sin miedo. Aquella noche, la mansión no durmió. No porque hubiera ruido, ni por la presencia de Maurelle que parecía haberse desvanecido en la espesura como una sombra resignada, sino porque el silencio cambió de textura. Ya no era un silencio vacío. Era uno lleno de nombres sin pronunciar, de frases interrumpidas en otra vida, de gestos que alguna vez existieron y que ahora reclamaban su lugar con urgencia. Isabela apenas cerró los ojos. Luca dormía, pero su respiración no era del todo tranquila. Había momentos en que parecía agitada, como si dentro del sueño algo lo empujara, lo inquietara, como si su alma estuviera luchando por salir del lugar donde fue escondida durante tanto tiempo. Ella lo observó desde el sillón junto a la cama. No porque estuviera vigilando, sino porque necesitaba estar cerca. No había racionalidad en ello. Era una necesidad física, como respirar o parpadear. Era quedarse para no perder algo que aún no sabía cómo sostener del todo. Pero lo más extraño no fue la ansiedad. Ni el miedo. Fue lo que sintió en su propia piel. Una quemazón suave, localizada en el hombro izquierdo. No era ardor. No era dolor. Era una sensación parecida al recuerdo de un roce. Algo que se activa cuando uno entra en un lugar donde ha amado antes. Y entonces, sin buscarlo, la imagen llegó. Clara. Completa. Ella, vestida con un abrigo largo color ceniza, corriendo entre la nieve, con un cuaderno entre los brazos. Entraba a una librería pequeña, de madera oscura, donde un joven con el rostro de Luca la esperaba detrás del mostrador. Su nombre no era Luca en esa vida. Ella no lo recordaba. Pero su voz sí. Y esa voz decía: «Llegas tarde, Eleanor». Otra vez. No fue un sueño. No fue imaginación. Fue un fragmento que regresó sin pedir permiso. Isabela se incorporó con lentitud, caminó hasta el espejo del baño contiguo y deslizó la manga de su camiseta. El lugar exacto donde sentía el ardor tenía una pequeña marca rojiza, como la forma de una letra. Una curva suave. Parecía la parte superior de una M. Recordó lo que Maurelle había dicho. El cuerpo no olvida. Y ahora lo entendía. Había historias que no se recordaban con la cabeza. Se recordaban con la piel. Volvió junto a Luca. Se sentó en el borde de la cama y le acarició la frente, con la delicadeza con la que se toca a alguien que ha viajado demasiado lejos para volver. Y entonces, él despertó. Sin sobresalto. Sin pregunta. Solo la miró. Tu abrigo era gris, dijo él, sin pensar. Isabela tragó saliva. Y el tuyo olía a madera. Luca la tomó de la mano, más firme que nunca. ¿Lo estás sintiendo también? Ella asintió. No hacía falta explicarlo. Estaban recordando juntos. No todo. No aún. Pero lo suficiente como para saber que lo que los unía era más que una atracción. Era más que un cariño que había crecido en medio de una enfermedad. Era algo que había sobrevivido al tiempo, al olvido, a la muerte. Pero justo cuando ese momento de conexión parecía sellarse con la paz que solo el reconocimiento puede traer, algo los interrumpió. Un golpe seco en la puerta principal. No como una visita. No como una tormenta. Fue un llamado. Isabela sintió que todo su cuerpo se tensaba. Luca,
aún convaleciente, intentó incorporarse sin éxito. No abras, dijo, con una súplica más profunda que el miedo. Pero ella ya se había puesto de pie. No por valentía, sino porque algo la estaba arrastrando hacia esa puerta, como si la historia inacabada que los envolvía necesitara una pieza más para completarse. Cruzó el pasillo. Sus pasos no hacían ruido, pero la casa parecía oírlos. La madera crujía diferente, como si cada tabla tuviera su propia conciencia. Cuando llegó al vestíbulo, se detuvo. El pestillo de la puerta estaba sin seguro. Y colgando de la manija, un objeto. Una llave. Antigua. De hierro negro. Con una nota atada por una cinta roja. Hay algo que debes ver antes de decidir. No firmaba Maurelle. No firmaba nadie. Pero Isabela supo, sin saber cómo, que esa llave no abría una puerta común. Abría algo que llevaba mucho tiempo cerrado. Tal vez demasiado. La llave pesaba más de lo que parecía. No por el material, sino por lo que sugería. Isabela la sostuvo en la palma durante largos segundos antes de decidir moverse. Tenía la certeza de que esa llave no era solo un objeto. Era un umbral. Una fractura. Una advertencia envuelta en silencio. No sabía exactamente qué iba a abrir. Pero sí sabía que no podía ignorarla. Volvió sobre sus pasos, no hacia la habitación de Luca, sino hacia el ala sur. Un pasillo que hasta ahora no había recorrido nunca, no por prohibición, sino porque había algo en su arquitectura que generaba rechazo. Era el único lugar de la casa que parecía realmente intacto, como si todo allí hubiese sido congelado en el tiempo. Ni el polvo lo tocaba. Ni el viento. Ni el olvido. La puerta estaba allí. Alta, de madera gruesa, sin pomo visible. Solo una cerradura antigua en el centro. La llave encajó sin resistencia. Pero antes de girarla, Isabela se detuvo. Algo en su interior le susurraba que cruzar esa puerta sería definitivo. Que lo que había detrás no solo tenía el poder de completar la historia, sino también de transformarla. Y que, tal vez, no estaba preparada para todo lo que podía recordar. Pero ya no era una cuestión de preparación, sino de necesidad. Giró la llave. La cerradura emitió un sonido seco, como el crujido de algo que llevaba demasiado tiempo sin moverse. La puerta se abrió sola, apenas, como si también hubiese estado esperando. Dentro, la oscuridad no era completa. Una luz tenue, azulada, se filtraba desde una lámpara de aceite encendida sobre un escritorio antiguo. Las paredes estaban cubiertas de cuadros, recortes, fragmentos de cartas. No era un cuarto. Era un archivo. El corazón de Isabela comenzó a latir con una fuerza casi insoportable. Dio un paso dentro. Y entonces lo vio. En el centro, sobre un caballete de hierro, una pintura inacabada. Una mujer, de espaldas, en medio de un campo blanco. El contorno del rostro apenas esbozado. Pero la silueta, inconfundible. Era ella. No de ahora. De antes. De una versión de sí misma que no había visto nunca, pero que en cuanto apareció frente a sus ojos, reconoció como parte de su historia más íntima. Junto a la pintura, una caja de madera con un broche de latón. La abrió con manos temblorosas. Dentro, cuadernos. Todos firmados con una sola inicial, M. Maurelle. Isabela hojeó el primero. Lo que encontró no fueron entradas de diario comunes. Eran más bien registros. Observaciones. Detalles. Año 1874. Volvieron a cruzarse en Lyon. Él no la reconoce del todo, pero la sigue. Ella tiembla cuando lo toca. La conexión permanece intacta. No durará más de 6 meses. 1912, Budapest. El reencuentro fue accidental. Se miraron en una galería. La misma energía. El mismo final. Ella muere esta vez. Él cae en delirio. El ciclo reinicia. 1955, otra vez en París. Demasiado pronto.
Ella lo rechaza sin saber por qué. Él no insiste. Evitan el colapso, pero algo queda abierto. Cada página era como una aguja. Isabela pasó los dedos por las hojas sin poder seguir leyendo, porque ya no era una teoría. No era un presentimiento. Era real. Ella y Luca habían estado encontrándose una y otra vez, en distintos cuerpos, en distintas ciudades, bajo distintos nombres. Y Maurelle lo había estado registrando todo. Pero había algo más. Una última página, diferente. El trazo más inseguro. Como si la mano que la escribió temblara. 2022, Italia. Ella ha vuelto. Él también. Pero esta vez, algo cambió. Ambos están recordando. No como ecos. Como certeza. El vínculo está más fuerte. Tal vez demasiado. El patrón ya no se sostiene. El tiempo se está quebrando. Isabela cerró el cuaderno de golpe. Sintió el pecho comprimirse, no por miedo, sino por la comprensión brutal de lo que aquello implicaba. No estaban simplemente amándose. No estaban reencontrándose porque sí. Estaban poniendo en peligro algo más grande. Tal vez la línea misma del tiempo. Tal vez el equilibrio de una memoria mayor que la de ambos. Y justo entonces, una figura se reflejó en el cristal de la vitrina del fondo. Maurelle. De pie. Callada. Mirándola. Pero esta vez, su rostro no era de amenaza. Era de derrota. Nunca fue por odio, dijo con una voz suave, cansada. Yo solo quería protegerte. A ti. A él. A todos los demás. Cada vez que se repiten, algo se rompe. Ustedes no pueden estar juntos, sin que el mundo tiemble. Isabela no respondió. Solo la miró. Y en ese silencio compartido, algo cambió. Porque aunque el miedo seguía ahí, la decisión también. Pues que tiemble, susurró finalmente, sin voz temblorosa. Y al decirlo, supo que lo que vendría no sería fácil. Pero también supo que esta vez, no se iría. Cuando Isabela salió del cuarto sellado, la mansión ya no era la misma. Nada lo era. No habían pasado más de 30 minutos desde que giró la llave en aquella puerta, pero al volver al corredor, la luz tenía otro tono, más espesa, más dorada. Como si el tiempo hubiese perdido la costumbre de avanzar en línea recta. El aire se sentía cargado, no como cuando va a llover, sino como cuando algo invisible está a punto de suceder y no hay forma de impedirlo. A cada paso hacia la habitación de Luca, el silencio se volvía más denso, más inquietante. Como si las paredes hubieran estado escuchando, conteniendo, y ahora, al fin, estuvieran listas para contar su parte de la historia. Lo encontró sentado en la cama, con el torso levemente inclinado hacia adelante. Sudaba, aunque no había fiebre. Las manos le temblaban, pero no por debilidad. Sus ojos estaban abiertos, brillantes, fijos en un punto del aire como si estuviera viendo más de lo que el presente ofrecía. Ella corrió hacia él, lo tomó de los hombros. Luca. Él parpadeó, como quien vuelve a la superficie después de haber buceado demasiado hondo. Vi cosas, dijo, con voz rasposa. Mientras dormías. O tal vez mientras soñabas tú. No sé cómo explicarlo. Pero las vi. Isabela lo ayudó a recostarse, le humedeció los labios, se sentó a su lado. Yo también, susurró. Leí tus otras vidas. Leí lo que te hicieron. Lo que hicimos. Lo que nos quitaron. Luca cerró los ojos y los abrió con lentitud. Ya no quiero olvidarte nunca más. Isabela sintió que algo se quebraba por dentro. Porque lo entendía. Porque lo deseaba también. Pero sabía que desearlo no era suficiente. Pero si todo esto es cierto, dijo ella, si el mundo realmente cambia cuando estamos juntos, ¿qué pasa si esta vez lo arrastramos con nosotros? ¿Qué pasa si no es solo nuestra historia la que se rompe? Luca sonrió, sin arrogancia, sin romanticismo. Entonces que se rompa. Pero al menos esta vez, que seamos nosotros quienes lo decidan.
En ese instante, una grieta cruzó la pared del fondo. No con violencia, sino con exactitud. Un crujido suave, como si la casa también hubiese escuchado la declaración y no supiera si resistirse o entregarse. Isabela se giró hacia el sonido. El polvo bajaba lento desde el techo. La grieta se expandía apenas, como si respondiera a cada palabra que no se había dicho aún. La mansión está reaccionando, dijo ella. Lucas se incorporó, esta vez por decisión propia. No la mansión. El tiempo. Se quedaron en silencio. Por primera vez, el silencio no era vacío. Era latido. Un tambor antiguo que se hacía oír desde el centro de todas las cosas. Y entonces, desde fuera, se escuchó un sonido más grave. Como un trueno sin tormenta. Como un eco que no venía del cielo, sino del suelo. La tierra vibró. Apenas. Pero lo suficiente como para que todo en la casa se estremeciera por un segundo. Isabela lo sintió en las costillas. En las uñas. En las pestañas. ¿Qué fue eso? Luca la miró con una tristeza que ya no era personal. Era cósmica. Estamos despertando algo que siempre se mantuvo dormido. Un vínculo que no solo pertenece a nosotros. Algo que, si sigue creciendo, podría alterar mucho más que nuestras vidas. ¿Y qué hacemos? Luca apretó los labios. Su respiración se volvió más profunda. Terminamos lo que empezamos. Esta vez no corremos. Ella lo miró con una mezcla de amor y miedo. Sabía que estaba tomando una decisión definitiva. Y aún así, sintió que el miedo era menos terrible que otra vida entera sin recordar quién era realmente. Entonces dime, susurró, ¿cómo empezamos? Luca la tomó de la mano. Y en el momento exacto en que sus dedos se rozaron, algo estalló. No afuera. Adentro. Una oleada de calor. Una imagen brutal. Una mujer cayendo desde un puente de piedra. Un hombre gritando su nombre. Una promesa hecha entre dientes antes de desaparecer en el agua. Y al mismo tiempo, una voz, una que ambos reconocieron sin saber por qué, susurrando. Esta vez no saltas. Esta vez, terminas de vivir. Ambos se miraron. Y en sus ojos no había preguntas. Solo la conciencia de que acababan de recordar algo que cambiaría todo. Porque el amor que los unía, era un nudo. Un pacto. Un hechizo. Uno que debía cumplirse por fin. O destruirse para siempre. Esa noche, el reloj del vestíbulo se detuvo. No por una falla mecánica, ni por falta de cuerda. Simplemente, se detuvo. La manecilla de los minutos se congeló en el número 4 y el segundero siguió moviéndose, pero sin avanzar, atrapado en un bucle exacto, marcando el mismo tic repetido. Como si se negara a aceptar que el tiempo estaba dispuesto a seguir como antes. Isabela lo notó al pasar. Y no lo ignoró. Nada podía ignorarse ya. Volvió a la habitación con pasos más lentos. Luca estaba de pie por primera vez, apoyado contra la ventana, con el cuerpo aún frágil pero ya sin el temblor del miedo. Parecía más joven de lo que había parecido nunca. O quizá no era juventud lo que lo rodeaba, sino claridad. Como si, al recordar, se hubiera liberado del peso que lo mantuvo dormido durante años. Cuando ella entró, él no se giró. Solo dijo: ¿Lo sentiste? Ella no preguntó a qué se refería. Solo respondió: sí. Es como si algo nos estuviera cediendo su lugar. Luca giró el rostro apenas. Tenía los ojos húmedos, pero no era tristeza. Era gratitud. O algo más vasto que eso. Isabela, esta vez no quiero quedarme con la mitad de nada. Ella se acercó. No como quien va hacia un hombre, sino como quien vuelve a casa después de siglos a la intemperie. ¿Y si al tomarlo todo lo rompemos? Luca asintió con suavidad. Entonces que se rompa conmigo adentro. Ella cerró los ojos un segundo. Y en ese instante, el recuerdo completo le atravesó el pecho. No como un destello. No como una imagen borrosa.
sino como una vivencia completa. Física. Estaban en una calle de piedra mojada. París. 1912, ella tenía un pañuelo en la mano, y él, un libro viejo bajo el brazo. Se encontraron en una librería, intercambiaron un solo libro, nunca sus nombres. En el interior de aquel libro, ella lo supo ahora, había una carta. Escrita por él. Nunca abierta por ella. Porque aquella noche, el mundo se incendió. Y ella desapareció entre la multitud que huía de un incendio en Montmartre. Nunca se volvieron a ver. Hasta esta vida. El peso de ese recuerdo hizo que sus piernas flaquearan. Luca corrió hacia ella, la sostuvo con sus brazos aún inestables, y la acunó como si la reconociera desde todos los naufragios anteriores. ¿Qué viste? Tu carta, susurró ella. Nunca la abrí. Nunca supe que me amabas. Él tragó saliva. Le temblaban los ojos. Y yo, nunca supe que habías vuelto a buscarme. Se quedaron en silencio. Pero ya no era vacío. Era espera. El tipo de silencio que precede a algo sagrado. Y entonces, la habitación cambió. No de forma. No de color. Cambió de temperatura. De vibración. Los cristales comenzaron a empañarse sin razón. El monitor cardíaco de la esquina, ya innecesario, pero aún encendido, emitió un pitido bajo y constante, como si registrara algo que no era físico. Y el suelo vibró. Apenas. Pero con claridad. Como si un corazón nuevo hubiese comenzado a latir en lo profundo de la tierra bajo la casa. Isabela lo sintió. Y supo. Estamos llegando al centro, dijo. A ese punto donde todo lo que no se dijo antes se va a decir, aunque no sepamos si podremos sostenerlo. Luca asintió. ¿Y si el mundo no está listo, lo estamos nosotros? Ella lo miró. Y por primera vez, sin ninguna sombra, dijo. Sí. Pero necesito verte de verdad. No solo con la memoria. Con el cuerpo también. Él la miró sin entender. Ella dio un paso atrás. Luego otro. Y comenzó a desabotonarse la blusa lentamente. No por seducción. No por entrega. Por necesidad. Porque llevaba semanas sintiendo una marca bajo la piel, algo que ardía cada vez que él la tocaba, cada vez que un recuerdo llegaba, cada vez que decía su nombre. Cuando la prenda cayó al suelo, Luca contuvo el aliento. En el centro exacto de su pecho, bajo la clavícula, una palabra comenzaba a revelarse. No era tinta. No era herida. Era como si la piel misma la hubiese estado ocultando todo este tiempo. Luca. No como adorno. No como marca ajena. Era su nombre. Como si su cuerpo, igual que el de él, hubiese estado esperando este momento para hablar. Y entonces él hizo lo mismo. Se quitó la camisa con manos temblorosas. Y en el centro de su pecho, sobre la cicatriz que había despertado con el roce de ella, otra palabra. Isabela. No Eleanor. No un nombre antiguo. No una versión anterior. Ella. Aquí. Ahora. Porque esta vez, no habían venido a repetir. Habían venido a completar. Y el mundo, lo sabía. La casa entera crujió. Como si algo bajo los cimientos se liberara. Y desde el fondo, una voz, vieja, neutral, inevitable, se dejó oír. No dentro de la cabeza. No en el oído. En el alma. Entonces, que se cumpla. El instante después de la revelación fue silencio. Pero no ese silencio que sucede cuando no hay nada más que decir. Fue ese tipo de silencio profundo, de otro mundo, que ocurre cuando algo sagrado acaba de abrirse y nadie se atreve a moverse, por temor a romperlo. Luca e Isabela se miraban sin pestañear. Sin tocarse. Sin hablar. Sus nombres marcados en la piel como la última línea de una carta que había tardado siglos en escribirse. Y al mismo tiempo, sus cuerpos comenzaban a vibrar. Literalmente. Como si las células reconocieran algo que iba más allá del contacto.
Como si estar tan cerca, tan despiertos, tan conscientes, activara una verdad que el cuerpo no podía sostener sin reaccionar. La casa entera también comenzó a vibrar. Pero esta vez, ya no era solo un crujido de madera antigua. Era algo más profundo. Un sonido grave, como el de un órgano respirando desde el subsuelo. Isabela fue la primera en moverse. Lentamente, se acercó a Luca y apoyó su frente contra la de él. No había erotismo. No había expectativa. Solo presencia. Estaban vivos. Y por primera vez, enteramente despiertos. Si esto es el final, susurró, que lo sea con todo lo que tenemos. Sin deuda. Sin omisión. Luca cerró los ojos. Sus manos recorrieron su espalda con una delicadeza casi temblorosa. No es el final, dijo. Es el lugar al que siempre quisimos llegar. Solo que el tiempo no lo permitía. Y entonces, el temblor creció. Las ventanas vibraron. Las paredes emitieron un zumbido casi imperceptible, como si la estructura misma estuviera tratando de adaptarse al peso de lo que ellos habían desatado. Desde el fondo de la casa, una grieta se abrió por completo. Delgada. Vertical. Precisa. Como si la mansión, incapaz de seguir sosteniendo el silencio de tantas vidas no vividas, hubiera decidido partirse para dejar salir la historia. Isabela se sobresaltó. ¿La estás sintiendo? Sí, dijo Luca. Y no solo aquí. La vibración no era solo material. Venía también de adentro. Una energía recorriéndolos como una marea invisible. Y entonces, sin poder evitarlo, los dos cayeron de rodillas al mismo tiempo. No por debilidad. Por reconocimiento. Porque lo que estaban sintiendo no era una fuerza destructiva. Era el amor mismo. Pero no el amor como lo cuentan en las historias suaves. Era el amor con todo su peso. El amor como eje. Como origen. Como desequilibrio necesario. Como revolución. Y esa revolución empezaba con una escena mínima, dos cuerpos marcados, arrodillados, abrazándose en una habitación que ya no era una habitación, sino un punto de cruce entre mundos. Y fue entonces que la casa habló. No con palabras. Con memoria. Los espejos comenzaron a mostrar cosas que no estaban frente a ellos. Reflejos de otras versiones de sí mismos. Una pareja corriendo por un tren en movimiento. Un hospital en guerra, con ella vestida de enfermera, cosiéndole una herida. Un teatro vacío, con él tocando un piano mientras ella lo escucha desde el palco. No eran sueños. No eran delirios. Eran todos los ellos que alguna vez existieron. Todos los intentos. Todas las veces que el amor no pudo ser completado. Todas las muertes a mitad del camino. Y también, todas las promesas que, de algún modo, habían sobrevivido. Luca e Isabela se levantaron. Sin hablar. Sin soltarse. Sabían lo que tenían que hacer. Sabían que no podían volver a la rutina, ni fingir que todo seguiría como antes. Porque el mundo, el real, el simbólico, el emocional, ya no los contenía como antes. ¿Y si no sobrevivimos a esto?, preguntó ella con voz baja, como si no quisiera interrumpir lo que flotaba en el aire. Entonces morimos completos, respondió él. Y no como antes. No con la mitad de nosotros apagada. Y en ese momento, como si el universo los escuchara, la grieta en la pared se iluminó. Sí. Iluminó. No con fuego. Con memoria. Un haz de luz azul, profundo, como un río que había estado fluyendo bajo tierra durante siglos, se derramó por la rendija y se esparció por la habitación. Los cuadros en las paredes giraron. Las lámparas parpadearon. El aire se volvió tibio y frío al mismo tiempo. Y en medio de ese resplandor, la voz de Maurelle volvió a sonar. No desde el pasillo. Desde adentro. Si eligen quedarse juntos esta vez, no habrá repetición. No habrá reinicio. Será la última. Para bien o para siempre. Isabela apretó la mano de Luca. Y por primera vez, no dudó.
Entonces elegimos. Elegimos ahora, dijo él. Y en ese ahora, se abrazaron como si el mundo se estuviera partiendo justo en el centro. Y lo estuviera haciendo para dejarlos entrar. No hay vértigo más extraño que el que se siente cuando uno está frente a algo que no puede nombrar, pero que sabe que lleva esperándolo toda la vida. Esa era la sensación que tenía Isabela mientras miraba cómo la grieta luminosa se extendía desde la pared del fondo hasta la base del suelo, formando un surco tembloroso que brillaba con un resplandor azul, tan profundo, tan antiguo, que no parecía hecho de luz, sino de memoria. Luca estaba junto a ella. En silencio. Con el rostro encendido no por el reflejo de la grieta, sino por la certeza de lo que estaban a punto de hacer. Era como si todo en su cuerpo supiera que ese umbral no se cruzaba con pasos, sino con decisión. No sé qué hay del otro lado, dijo Isabela al fin, en un susurro casi quebrado. Luca asintió. Tampoco lo sé. Pero sé que no es una repetición. Es un desenlace. La grieta vibró al oír esa palabra. Como si reconociera que algo, al fin, estaba listo para concluirse. Ambos dieron un paso. El suelo bajo sus pies ya no era suelo. Se sentía blando, como una superficie que aún no decidía si permitirles pasar. La grieta estaba abierta como una herida antigua, pero viva. Y al acercarse más, Isabela notó algo extraño, no tenía fondo. No era un agujero. Era una especie de velo suspendido, como si pudieran atravesarlo, pero solo si lo hacían juntos. Tomó la mano de Luca. Y fue entonces cuando la voz de Maurella regresó. Ya no era amenaza. Era advertencia. No olviden que todo esto existe porque no lo eligieron antes. Porque se soltaron. Porque murieron sin mirar atrás. Esta es su única oportunidad. Y también su última. Luca la miró. Y no le respondió. Le habló a Isabela. ¿Estás lista para verte entera? Ella tragó saliva. Y luego dijo algo que no había dicho en ninguna de sus vidas anteriores. Sí. Incluso si no me gusta todo lo que fui. Y entonces, juntos, cruzaron la grieta. Al principio no hubo nada. Solo blanco. Una blancura absoluta, sin piso, sin techo, sin temperatura. Pero no era vacío. Era todo lo contrario. Era el lugar donde estaban almacenadas todas las versiones que no llegaron a ser. Todas las palabras que murieron en bocas que no pudieron decirlas. Todos los abrazos que se dieron con miedo. Todas las decisiones que llegaron 5 segundos tarde. Y en medio de esa luz inmensa, comenzaron a aparecer. Primero fue un olor, tierra húmeda después de lluvia. Después un sonido, pasos descalzos sobre mármol. Y entonces, una imagen, ellos. Pero no ellos. No en esta vida. Era 1912 otra vez. París. La librería. La carta en el libro. Y el incendio. Pero esta vez, no eran observadores. Estaban ahí. Junto a sus versiones anteriores. Como testigos silenciosos. Luca miró a su otro yo, ese que dejaba el libro sobre el mostrador, sin saber que esa noche la perdería. Isabela, o Eleanor, lo observó con los ojos llenos de algo que no era nostalgia. Era compasión. No lo sabías, dijo ella, sin voz, pero con alma. Y tú no abriste la carta, respondió Luca. Y entonces, como si ese momento se estuviera reescribiendo, sus versiones pasadas se giraron. Por primera vez, se vieron. No con cuerpo. Con conciencia. Fue solo un segundo. Pero bastó. Porque fue ese segundo el que nunca ocurrió antes. El que cambió la secuencia. El que interrumpió el ciclo. Los reflejos, esas vidas atrapadas en bucles de silencio, comenzaron a desvanecerse uno a uno, como humo que deja de pelear con el aire. Solo quedaron ellos. Isabela y Luca. Enteros. Sin deudas. Sin espectros. Y en ese lugar suspendido entre lo que fue y lo que pudo ser, se abrazaron. No como promesa. No como consuelo. Sino como elección.
Cuando despertaron, estaban en el suelo de la habitación. La grieta ya no estaba. La casa, en silencio. El reloj del vestíbulo, funcionando de nuevo. Marcaba una hora exacta. 6. Amanecer. Lucas se incorporó primero. Isabela lo siguió. Todo en la habitación parecía intacto. Todo, menos una cosa, el retrato de la mujer al piano, el mismo que ella había visto semanas antes, ya no estaba en la pared. En su lugar, un lienzo en blanco. Un marco vacío. Una página nueva. Isabela lo entendió sin necesidad de explicaciones. Esta vida no está escrita, dijo. Ya no. Luca la miró con los ojos de alguien que, por fin, ha dejado de perder. Entonces escribámosla. Y en el silencio que siguió, la casa respiró. Como si también ella, por fin, hubiera sido liberada. La casa amaneció distinta. No porque hubiera cambiado algo en su estructura, sino porque todo lo que antes parecía detenido, como si la realidad estuviera congelada esperando su decisión, había vuelto a fluir. Los relojes funcionaban. Las cortinas se movían con la brisa real, no con presencias invisibles. El piano, ese que nunca nadie tocaba, estaba abierto. Y las teclas, aunque cubiertas de polvo, brillaban con una limpieza nueva, como si por dentro alguien hubiese soplado siglos de espera. Isabela y Luca no hablaron durante horas. Caminaron por la mansión como si estuvieran reconociendo un mundo que conocían, pero que al mismo tiempo había cambiado completamente. Como si ellos, habiendo sido testigos de tanto, ahora tuvieran que aprender a mirar sin buscar señales, sin leer símbolos, sin preguntarle al universo qué viene después. Ahora todo lo que tenían era eso, el después. ¿Y si ahora nos toca simplemente vivir? Preguntó ella, sentada en el alféizar de la ventana, con el cabello suelto, el rostro aún encendido por todo lo que había sido revelado. Sin una historia épica, sin una tragedia detrás, sin un amor condenado. Luca la observó con la calma de quien ha amado más veces de las que puede recordar, pero que por fin tiene la oportunidad de amar sin perder. Nunca lo hemos intentado así, dijo. Con luz del día. Sin secretos. Sin fugas. Isabela bajó la vista hacia sus manos. Estaban firmes. Ya no temblaban. No tenía miedo de tocarlo. Ni de tocarse. Ni de lo que podía pasar si se quedaba. Porque esta vez, no había un precio por pagar. Esta vez, lo que hicieran sería elección, no consecuencia. ¿Y si el amor sin destino es más difícil que el otro? Preguntó. ¿Y si ahora que no estamos obligados a luchar por él, no sabemos cómo sostenerlo? Lucas se acercó y se sentó a su lado. La luz del sol entraba por la ventana y tocaba sus rodillas. Entonces aprendamos, respondió. Como se aprende a caminar después de un accidente. Paso por paso. Sin correr. Sin atajos. Ella sonrió. Y por primera vez en su vida, en todas sus vidas, se sintió libre del todo. No porque el mundo se hubiese rendido, sino porque ella había dejado de huir. Ese día bajaron juntos a la cocina. Prepararon té con las manos torpes, porque era la primera vez que compartían algo sin el peso de un contexto mayor. No estaban escapando. No estaban decodificando símbolos. Solo estaban haciendo algo simple. Juntos. Comieron pan con mermelada. Lucas se rió al descubrir que odiaba la de ciruela, y ella le prometió no volver a comprarla. Luego salieron al jardín. El mismo que, días antes, parecía ajeno, estático. Ahora se sentía parte de ellos. O ellos parte de él. El viento olía distinto. Como a tierra nueva. Y por primera vez en semanas, Isabela no se preguntó si estaba soñando. Ni si lo merecía. Solo existía. Esa noche, durmieron en la misma cama. No por pasión. No por nostalgia. Por necesidad. Por compañía. Por el deseo profundo de sentir el calor del otro cuerpo sin el miedo de perderlo en mitad de la noche. No hubo sexo. Ni necesidad de él.
Solo abrazos lentos, silencios largos, respiraciones que se ajustaban con naturalidad. Y justo antes de quedarse dormidos, Isabela dijo algo en voz baja. No para él. Para sí misma. No hay profecía esta vez. Ni destino. Solo yo. Solo él. Solo ahora. Y en el corazón de la noche, cuando todo parecía quieto, un reloj invisible marcó una hora que no existía. Una hora que no pertenecía a los humanos, ni a las historias, ni a los cuerpos. Era la hora en que el amor, por fin, se desató del tiempo. Y se hizo presente. Por fin. La mañana siguiente fue casi demasiado simple. No hubo luces extrañas. Ni grietas nuevas. Ni voces desde más allá. Solo el sonido de una cafetera antigua encendiéndose y el sol entrando por la ventana con una naturalidad casi obscena, como si el mundo entero no hubiera estado temblando apenas unas noches atrás. Isabela abrió los ojos y tardó un instante en recordar que ya no tenía que correr, ni interpretar señales, ni esperar que alguien más decidiera su destino. Estaba en la cama. Con Luca. A salvo. Presente. Él dormía todavía. Respiraba lento. Y por primera vez, no parecía llevar el peso de muchas vidas encima. Lo miró unos segundos. Y le costó no llorar. No por tristeza. Por lo real. Porque era el mismo hombre que había sido suyo en otros cuerpos, otras ciudades, otras eras, y sin embargo, en ese instante, era solo él. Solo Luca. Solo ahora. Se levantó sin hacerlo despertar. Bajó descalza hasta la cocina. Encontró la cafetera, el pan, un pequeño frasco de miel con una etiqueta escrita a mano, para días dulces. Sonrió. Adrien. Probablemente. Adrien, que aún no había regresado. Adrien, que quizás había sido más que un mayordomo. Tal vez una pieza más del entramado. Tal vez un testigo. Pero eso ya no importaba. Ahora el centro era otra cosa. Cuando Luca bajó unos minutos después, con el cabello alborotado y la misma camiseta con la que había dormido, parecía un hombre común. Y eso, en su caso, era un milagro. ¿Qué día es hoy?, preguntó él mientras se servía una taza. Mi primer día sin fantasmas, respondió ella. Y al decirlo, se dio cuenta de que era verdad. Pasaron los días. Y los días pasaron de verdad. No con drama. Con detalle. Isabela volvió a leer. A cocinar sin receta. A dejar que el tiempo pasara sin interrogarlo. Luca comenzó a escribir. No cosas importantes. Solo pensamientos. Como si su cuerpo necesitara soltar todo lo que había guardado durante tanto tiempo dormido. Una tarde encontraron un cuaderno viejo con hojas en blanco. Lo compartieron. Uno escribía algo. El otro lo respondía. Como cartas sin sobres. Sin fecha. Sin promesa. Solo palabras que querían quedarse. Y con el paso del tiempo, el amor cambió. Ya no era esa cosa inmensa, desbordada, peligrosa. Se volvió suave. Doméstico. Real. Había discusiones. Por supuesto. Por el tipo de música que sonaba demasiado fuerte. Por los hábitos raros de dormir. Por la manera en que él usaba el cuchillo directamente en el tarro de mantequilla. Pero el conflicto ya no era amenaza. Era parte de la vida. Y vivir, finalmente, era lo único que querían. Un mes después, Isabela encontró algo extraño. Un sobre cerrado, encima del piano. Sin remitente. Sin sello. Solo su nombre. Escrito a mano. Dentro, una sola hoja. Asterisco: no se trata de cuánto se ama. Se trata de si uno puede amar sin deberlo todo. Si están leyendo esto, significa que lo lograron. Que eligieron lo que no era espectacular, pero sí verdadero. Bienvenidos al tiempo real. M. Asterisco. No era una amenaza. Ni una advertencia. Era una despedida.
Y al leerla, Isabela supo que Maurelle, como todas las historias que llegan a su fin, también había encontrado su lugar. Ya no habría más vigilantes, ni pruebas, ni ciclos. Solo días y noches. Y la posibilidad de no tener que renunciar nunca más para recordar. Esa noche, mientras Luca tocaba una melodía improvisada en el piano, torpe, dulce, suya, Isabela dibujó. No con técnica. Con verdad. Trazó su silueta. Trazó la casa. Trazó las manos de él en el aire. Y luego, en la esquina inferior de la hoja, escribió. Por primera vez, no somos parte de una historia. Somos la historia. Luca se detuvo. La miró. Y sonrió. ¿Y qué título le pondrías? Ella pensó un instante. Ninguno, dijo. Porque esta vez no va a terminar. Habían pasado 43 días desde que la grieta desapareció. Desde que la historia dejó de ser una repetición. Desde que Isabela y Luca se eligieron y el tiempo no volvió a interrumpirlos. Y sin embargo, cada día aún se sentía como el primero. No por emoción, sino por cuidado. Porque cuando uno ha amado muchas veces sin poder quedarse, aprender a quedarse es un acto de precisión. Esa mañana, Isabela despertó antes que él. Lo miró dormir unos segundos. Tenía el rostro relajado, y por primera vez en semanas no murmuraba nada entre sueños. No hablaba con las sombras de lo que fue. Solo respiraba. Entonces bajó con cuidado, hizo café, y se sentó en el jardín. Llevaba días observando un rosal silvestre crecer al borde de la piedra. No lo habían plantado. Simplemente estaba ahí. Como ellos. Lo miró y sonrió. Pensó en cómo algunas cosas florecen incluso cuando nadie les promete que será seguro. Luca bajó una hora después. Se sentó junto a ella. No hablaron al principio. Ya no necesitaban llenar los silencios con palabras. Había una forma de comunicación más simple entre ellos ahora, estar. ¿En qué piensas?, preguntó él al cabo de un rato. ¿En qué esto?, respondió ella, señalando la casa, el jardín, la taza de café entre sus manos, es más difícil que todo lo anterior. ¿Por qué? Porque esto no tiene épica, dijo. No tiene giros inesperados, ni tragedias, ni magia flotando por las paredes. Esto solo depende de nosotros. De lo que hagamos cada día. Luca la miró con ternura. ¿Y eso te asusta? Me hace responsable. Él asintió. A mí también. Y se quedaron ahí. En silencio. Dos adultos que sabían lo que cuesta quedarse. Lo que pesa sostener algo sin una narrativa heroica detrás. Pero también sabían lo que valía. Por la tarde, pintaron una pared. Rieron. Se mancharon. Discutieron por el color. Volvieron a reír. Fue una escena mínima. Sin música de fondo. Y aún así, algo en el cuerpo de Isabela se aflojó. Una parte de ella, la que siempre esperaba que algo las rompiera, comenzó a aceptar que nadie venía a interrumpirlos. Esa noche, compartieron el mismo cuaderno de siempre. Pero en lugar de escribir cartas, dibujaron lo que veían desde su ventana. Dos versiones del mismo paisaje. Diferentes, pero compatibles. Y al final, en la última hoja, Isabela escribió sin mirar. No quiero que me prometas eternidad. Solo quiero que, si un día se vuelve difícil, no olvidemos que ya peleamos mucho solo por llegar aquí. Luca la leyó. Y no respondió con palabras. Le tomó la mano. La besó. La sostuvo. Y con ese gesto, le dijo todo. No había música del universo. Ni voces ancestrales. Solo ellos. El viento entrando por la ventana. Y un día más elegido. Sin destino. Pero con sentido. Nadie enseña cómo se ama cuando ya no se está huyendo. Porque amar, en los libros, suele estar lleno de guerras, de distancias, de obstáculos. Pero amar cuando ya nada te impide quedarte, eso es otro tipo de historia.
Una que no necesita héroes. Solo presencia. Isabela pasó la mañana reorganizando la biblioteca de la mansión. No por necesidad. Por ganas. Porque las cosas, cuando dejan de doler, piden orden. Sacó libros antiguos, sacudió el polvo de los lomos, y entre páginas olvidadas encontró papeles que no pertenecían a ninguna historia, y sin embargo, parecían escritos por ella. Frases sueltas. Estar contigo no es estar a salvo. Es estar despierta. ¿Cuánto amor cabe en una taza de té caliente mientras afuera llueve? He amado con urgencia. Ahora quiero amar con constancia. No firmadas. No datadas. Solo ahí. Como si la casa aún soltara ecos de todo lo que habían sentido quienes vivieron, o intentaron vivir, antes de ellos. Isabela no lloró. Ya no lo necesitaba. Solo guardó las frases en un cajón. No para leerlas todos los días. Solo para saber que existían. Como pasa con ciertos amores. Esa tarde, Luca reparó el portón del jardín trasero. Tardó casi 2 horas. Golpeó con el martillo más veces de las necesarias. Y cuando terminó, tenía las manos sucias y una astilla en la palma. Isabela lo curó sin decir nada. Y en ese silencio, ambos supieron que ese gesto, pequeño, invisible, doméstico, era más íntimo que cualquier otra cosa. Porque cuando alguien toca tu herida sin hacer drama, estás en casa. Esa noche cocinaron algo nuevo. Fracasaron. La pasta quedó dura. La salsa, demasiado dulce. Rieron hasta que les dolió el estómago. Comieron igual. Se besaron con las bocas llenas de tomate y pan. Y por un segundo, sin pensar, Isabela murmuró: «Esto es lo que nunca tuvimos». Luca la miró. No preguntó a qué se refería. Ya lo sabía. Nunca habían tenido el aburrimiento dulce de lo cotidiano. El espacio para cometer errores tontos. El permiso de no tener que ser trascendentales todo el tiempo. Cuando subieron a dormir, la noche estaba inmóvil. Ninguna grieta. Ninguna visión. Solo oscuridad honesta. Y antes de apagar la luz, Isabela apoyó la cabeza sobre el pecho de Luca y dijo: «Prométeme una cosa. Lo que quieras. Si alguna vez todo esto se vuelve tan normal que dejamos de mirarnos como ahora, recordemos esto. Este exacto día. El del portón. La pasta mala. Las frases sin dueño». Luca no prometió con palabras. Solo dijo: «Nunca he sido tan feliz sin estar temblando». Ella cerró los ojos. Y en su mente, no hubo imágenes de vidas pasadas. Solo una. Luca, en un jardín tranquilo, reparando cosas que ya no se rompen. Ella, en una casa que ya no duele. Y el amor, por fin, como una cosa que no arde, sino que acompaña. La casa ya no crujía. No porque se hubiera reparado, sino porque ya no resistía nada. Todo lo que alguna vez quiso sostener, las versiones de ellos, los reencuentros rotos, las palabras no dichas, los giros que se repetían como un ciclo sagrado, ahora podía soltarlo. La historia había dejado de repetirse. Y con ello, la casa también pudo descansar. Isabela se despertó antes que Luca, como casi siempre. Ya no con sobresaltos. Ni con visiones. Ni con un nudo invisible en el pecho. Solo con la certeza de que seguir despierta significaba seguir eligiendo. Bajó en silencio, preparó café. Encendió la radio. No buscó canciones que hablaran de destinos. Solo dejó sonar una música instrumental cualquiera. Afuera, llovía. Y no de forma poética. Llovía de verdad. Fuerte. Con barro. Con ruido. Como si el mundo supiera que todo lo demás estaba en calma y quisiera hacer el resto del trabajo. Luca bajó unos minutos después. Descalzo. Con cara de sueño. Y se quedó de pie en el umbral de la cocina, solo mirándola. No dijo nada. No necesitaba. Isabela le tendió la taza. Él la tomó. Se sentó. Y por un largo rato,
Lo único que compartieron fue ese silencio cotidiano que solo ocurre entre quienes ya no tienen que explicarse. Más tarde, limpiaron el desván. Encontraron una caja con cartas sin destinatario. Algunas estaban firmadas con iniciales. Otras no. Había dibujos, recortes, fotografías que no pertenecían a nadie que conocieran. No lloraron. No analizaron. Solo sacaron lo que ya no hacía falta. Como si al ordenar el polvo ajeno, también ordenaran lo propio. Al anochecer, salieron al porche con una manta. Vieron cómo las últimas gotas golpeaban el techo. Escucharon el viento. Sintieron el peso exacto del día. Y por fin, Isabela dijo: ¿Crees que estamos listos para escribir algo más? Luca la miró. No la entendió de inmediato. Ella lo aclaró. Fuera de aquí. En otro lugar. Tal vez una ciudad. Una casa más pequeña. Una vida más desordenada. ¿Crees que ya no necesitamos esta mansión como escudo? Luca no respondió de inmediato. Miró el jardín. Pensó en la grieta que había estado ahí. En todo lo que ya no estaba. Y luego volvió a mirarla. Sí, dijo. Porque ya no necesitamos que nada nos contenga. Ella asintió. Y en sus ojos no había urgencia. Ni prisa. Solo decisión. Esa noche, empacaron lo justo. Dejaron lo demás. Porque lo demás ya no les pertenecía. La casa se quedó quieta. No los despidió. Ni los retuvo. Como una historia que sabe cuando ha sido contada por completo. Y cuando cruzaron el portón por última vez, no se miraron hacia atrás. No porque fueran fríos. Sino porque sabían que lo importante no quedaba ahí. Iba con ellos. En la espalda. En las manos. En la forma en que el cuerpo recordaba ya no solo lo que dolió, sino lo que finalmente sanó. Se subieron al auto. Encendieron la radio. Y sin decirlo, sabían. Esta es una historia sin título. Sin profecía. Sin maldición. Solo dos personas. Que alguna vez se perdieron en el tiempo. Y que ahora se encuentran, cada día. En la mesa del desayuno. En el jardín después de la lluvia. O en la risa torpe mientras pintan una pared mal. Porque hay historias que no se cuentan para impresionar. Se cuentan para recordar. Que quedarse también es una forma de resistir al destino.